Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos gracias por este milagro extraordinario que tú nos concedes de poder disfrutar este día. El poder declarar que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino porque tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Ayúdanos a valorar este milagro. Perdónanos cuando de alguna manera nos creemos muy autosuficientes y creemos que tenemos el control de todo, cuando realmente nuestra vida te pertenece a ti. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, de estar en pie, de poder recibir esta palabra. Gracias porque esta palabra nos hace tanto bien, nos ayuda, nos saca de esos pozos en los cuales muchas veces nosotros nos metemos. Oramos y clamamos, Padre amado, por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues tú escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza extraordinaria que ha sido una explosión increíble. Mis amados hermanos, usted no se alcanza a imaginar cómo esta palabra ha venido levantando la fe de muchas personas que no entendían muchas cosas. Hemos recibido testimonios increíbles. Estamos hablando del tema pruebas indubitables, basado en Hechos capítulo 1, 11 versículos, del 1 al 11. Son 11 versículos que leímos, y voy a leer nuevamente el versículo 3 para honrar a los nuevos, pero los 11 versículos lo puede leer usted. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces yo les estoy mostrando, estamos analizando algunas apariciones. Ya vimos cómo lo hizo con María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y sacamos la enseñanza espiritual de ahí. Entonces también estamos estudiando otro principio, y es que después de que María Magdalena va donde los discípulos, dice la Biblia que los encontró a ellos y ellos estaban sentados tristes y llorando. Entonces aplicamos ese principio que muchas veces, aún estando dentro de la vida cristiana, muchos desean quedarse en ese estado emocional. Sé que los seres humanos pasamos por llanto, pasamos por tristeza. Hay momentos que gente me ha dicho: pastor, a veces me provoca dormir, empastillar y no levantarme. No quiero saber nada, estoy deprimido, estoy aburrido, estoy angustiada, estoy en tristeza, y hay un sinnúmero de cosas. O sea, la persona está en esa dificultad. Ahora, los discípulos tenían que superar ese estado emocional. Y estuvimos mirando el ejemplo de cómo Dios levantó la vida de Josué después de que su pastor Moisés había muerto, y Dios siempre da una palabra: levántate aún en medio de las crisis. Dios nunca nos deja en ese estado, ni tampoco lo va a aplaudir. Es decir, hay momentos para, como dice Eclesiastés 3, llorar. Eclesiastés capítulo 3, todo el capítulo 3, hay momentos de llorar, de reír, de tirar piedras, de dejar de tirar piedras. O sea, hay como 27 o 28 estados emocionales, podríamos decir de esa manera. Y sin embargo dice: usted no puede quedarse ahí. O sea, usted no puede hipotecar su futuro por el dolor del presente. Tiene que levantarse. Dios se lo dijo a Josué: levántate. Sé que mi siervo Moisés ha muerto, tu pastor ha muerto, pero tú levántate, porque te toca a ti pasar entre Jordán. También tenemos la experiencia de un gran hombre, un profeta muy conocido, llamado Elías, muy usado en predicaciones, pero también llegó un momento que por amenazas, por tristezas, dice la Biblia que deseó morir.
y se encerró en una cueva y viene la palabra de Dios, levántate. Dios no le dijo, ay, pobrecito Elías, de verdad que es mucha tristeza. Elías, te entiendo, Elías, te comprendo tu dolor. No. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al 13. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. ¿Cómo estaban los discípulos? Sentados, tristes y llorando. ¿Cómo estaba también Josué? También estaba en ese mismo estado. ¿Cómo estaba el profeta? Metido en una cueva. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en cuevas emocionalmente y ahí queremos pasar toda la noche. Y muchos quieren vivir la vida cristiana dentro de esa cueva, pero viene la palabra de Jehová. Miren lo que dice. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él, ¿qué le dijo? Y le dijo Jehová, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo creo que esta palabra sigue vigente. Cuando Dios nos ve como los discípulos sentados, tristes y llorando, Dios sigue preguntándole a aquellos hombres y mujeres de Dios, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te estás dejando consumir? ¿Por qué estás acariciando esa situación que estás enfrentando? Levántate, ya lloraste lo suficiente. Levántate. Todavía hay hijos que educar, todavía hay un ministerio que conquistar, todavía hay una tierra que Dios quiere entregarte. Levántate. ¿Hasta cuánto te vas a quedar en esa cueva? Entonces es muy importante que Dios siempre nos manda a salir. Isaías capítulo 52, también un llamado a Jerusalén. Mire lo que dice la Biblia. Sacúdete del polvo, le dice Dios a la iglesia. Levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, hija de Sión. ¿Por qué Dios le invita a la iglesia a que suelte las ataduras? Porque muchas veces nos familiarizamos con ella. Ay, no, es que es tan linda. Emocionalmente, en una manera implícita, usted arrulla su dolor, aunque usted no lo esté reconociendo. Ay, no, cautiva de Sión, estás cautivado con pensamientos, con tristeza. Sé que es una situación difícil, pero hay un momento que yo tengo que levantarme, y yo le he contado el testimonio. Que cuando yo viví la experiencia del dolor del asesinato de mi papá y de mi hermano, yo me estaba consumiendo en el dolor y Dios me sacó con el texto de Eclesiastés capítulo 3. Levántate, Fabio Castañeda, todavía te queda mucho camino por recorrer. No, Señor, es que ¿quién va a seguir adelante? Mi mamá en los Estados Unidos, llevo 20 años sin verla, 8 años sin ver a mis hermanos, y me matan un hermano aquí. Yo estoy solo y me matan a mi papá, y yo con este dolor. Y no, Señor, por favor entiéndeme. Levántate, Fabio, levántate. Si yo no me hubiese levantado, usted no estuviera disfrutando de estos devocionales. Si yo no me hubiese levantado, todavía no habrían nacido mis otros 2 hijos. Si yo no me hubiese levantado, no tendría el privilegio de ver a mis hijos ya adultos casados y a mis nietos ver servir y trabajar conmigo en el ministerio. Si yo no me hubiese levantado, si yo no suelto las ataduras de mi cuello, si yo no salgo de ese pozo, si yo no salgo de ese dolor, ahí entonces estuviera consumido, estuviera en la misma tristeza. Lo hermoso, mis amados hermanos, es que Dios se levanta también para que tú te levantes. Él se levanta a tu favor para echar fuera a tus enemigos y sacarlo de las circunstancias, sacarlo de cualquier crisis. Mire este otro principio. Marcos capítulo 16, cómo Jesús se le aparece a los discípulos. Otra aparición, se les apareció a los 11. Y miren la condición que ellos estaban. Marcos capítulo
16, versículo 14. Finalmente apareció a los 11 mismos. Recuerde que Judas no estaba. A los 11 se le apareció. Estando ellos sentados a la mesa. Recuerde que le dije sentados, tristes y llorando. Aquí Marcos nos muestra otra condición. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, Mateo dice que estaban tristes y llorando. Lucas dice que estaban sentados, tristes, llorando, incrédulos y con dureza en el corazón. O sea, Jesús se aparece a los discípulos no solo para reprocharles la incredulidad, sino también para reafirmarles la fe que debían de tener aun cuando las cosas no luzcan como nosotros quisiéramos. Porque sin embargo los comisionó, le reprochó la dureza de corazón y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por eso me aparecía a ustedes, porque había una dureza de corazón. A pesar de que vieron milagros, escucharon mis enseñanzas, vieron todas las cosas que he hecho y la incredulidad se instala tanto en el corazón de los seres humanos. Miren los discípulos, qué privilegio tuvieron, pero estaban tristes, llorando, sentados, endurecidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿por qué Dios se les presenta? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia de formularnos muchas veces nuestros propios, de alguna manera, nuestras propias convicciones, nuestros milagros como los queremos que sucedan, y nos dejamos dominar por la incredulidad y tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué fue lo que sucedió? En Lucas capítulo 24 hubieron 2 discípulos más que ya dijeron, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que dice, cómo ellos se formularon, cómo querían ellos que las cosas sucedieran. Miren lo que dice Lucas capítulo 24. He aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Escuche esto. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, ¿cuál era el diálogo que tenían? Hablando de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Mire lo que dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, y Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás qué? Tristes. O sea, no solo iban discutiendo, nota el estado emocional. ¿Cómo estaban los discípulos? Algunos estaban sentados, tristes y llorando, incrédulos. Y estos también iban discutiendo y también con tristeza. Y respondió uno que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero mire aquí lo que ellos pensaban. Pero nosotros esperábamos, como quien dice, nosotros teníamos en nuestra mente el milagro que queríamos. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero mire, a esto hoy es el 3er día y que esto ha acontecido, y bueno, pero aunque también nos asombraron unas mujeres, vinieron que fueron al sepulcro y no lo encontraron, pero no hallaron el cuerpo. Pero más bien nosotros decidimos irnos, porque es que imagínense cómo iban. Todavía, o sea, estos ya habían decidido desistir de la vida cristiana. Se les olvidó todo lo que aprendieron. Así que es necesario que usted y yo comencemos a meditar en estas pruebas indubitables que Dios nos está garantizando para que sigamos amando, predicando este glorioso evangelio. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.